Buenos días a todos y todas. Hoy estamos presentando la sesión 11 del taller de Rust, el lenguaje Rust. Estamos a 4 de marzo ya y lo que toca aprender o estudiar es la comunicación interprocesos que en los sistemas Linux, GNU Linux, se realiza mediante lo que se llama socket o Unix Socket, que es un canal especial de comunicación que permite transmitir objetos entre distintas ejecuciones o distintos programas que están corriendo al mismo tiempo. Además, vamos a ver cómo ocurre eso. Vamos a hacer algunos ejemplos o ejercicios de la comunicación de data a través de socket. Como parte de la teoría o de los conceptos esenciales importantes a considerar, tenemos que la comunicación interproceso ocurre en, en un computador o en un equipo, un dispositivo, como quieran llamarle. Entonces, computador, compu. O los españoles le dicen ordenador. Ordenador. O puede ser una laptop. O un Raspberry Pi. Lo que quieran. Pero lo importante es entender de que en un equipo ocurren muchas cosas de manera simultánea, entre comillas. Entonces, tenemos aquí un objeto que podemos decir es el equipo. Y tenemos programitas que están corriendo ligados al objeto. Supongamos que aquí hay una GUI, acá hay una base de datos, al otro lado hay un, un, un programa de ofimática. Entonces a veces ocurren cosas, llamémosle eventos, que requieren transmitir mensajes. Por ejemplo, de la GUI, mostrar que la base de datos ha sido actualizada, como lo que pasa en algunos antivirus. Bueno, en Linux no es necesario antivirus, pero supongamos que la base de datos de los repositorios se tiene actualizaciones, que es un mensaje que aparece mucho en, bueno, si esto es una pantalla, aparece por ahí, hay tantas actualizaciones del repositorio específico. Entonces, esto ocurre y para que ocurra, tiene que transmitirse a través de un dispositivo conceptual, podemos decir, que se llama socket. Socket, ¿ya? Entonces, para que un dato, un mensaje se transmita desde un programa A a un programa B, voy a hacer existir un socket. Socket. Y este socket nos va a habilitar la posibilidad de comunicar mensajes de A a B, pero también de B a A. ¿Ya? Mensaje para allá y mensaje para el otro lado. Ya. Y lo que tenemos que saber para poder trabajar con socket es cómo ocurre el envío del mensaje. El mensaje ya no es una estructura
o un tipo cualquiera, sino es una cadena de bits, de bytes, ¿ya? Y un byte se expresa como un número U8 o un signet 8, un entero de 0 a 255. eh, ¿Y qué tamaño tiene? Tamaño n. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en la jerga RAS, pero en términos técnicos va a ser una lista, un arreglo así. 33, 42, 112, 90, 200, etcétera. ¿Y por qué esos símbolos? O sea, ¿por qué estos números? Porque sabemos, hay unas tablas que se llaman las ASCII, o, y las ASCII son subconjunto de Unicode, ¿ya? En que hay una equivalencia entre un número entero con una letra. Creo que 98 es C o C minúscula. No importa, pero es un número con una letra. Y también hay composiciones eh, de símbolos en que puede ser 34, 62, 23, en que la composición de símbolo nos va a entregar un, un emoji o un carácter no ASCII. Entonces, eh, toda cadena de símbolos puede ser una carita feliz, hola, va a ser eh, lo que ya sabemos que se llama serializada. ¿Y qué es la serialización? Es una representación en una cadena de valores enteros o bytes. ¿Ya? ¿Por qué bytes? Porque va de 0 a 255. Y un byte son 8 bits y 2 a la 8 llega a 256. O sea, la cantidad de posibles valores distintos, 256. Entonces tenemos el smile, que pueden ser tres símbolos, suponte 90, 60, 120. Después el espacio, que esto cuenta, lo que no se ve igual se cuenta. Creo que el 40 o algo así, pero no importa. 58, 60, 30, 20. Ya, da lo mismo. Pero nos hacemos la idea de que eso sucede. De que una cadena de símbolos que nosotros vemos en la pantalla como texto o dibujito puede ser representada como una cadena de bytes. Pero también puede suceder de que una estructura, un struct mensaje, que tenga un ID, U32, un texto que sea un string, también puede ser serializada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque técnicamente en un computador, aunque nosotros escribamos esto como un texto más o menos entendible, eso es una cadena de bytes. Y así como nosotros la podemos trabajar como una forma humana del objeto, en realidad lo que está sucediendo en la memoria, tenemos la cadena de bytes. El primer elemento, el segundo elemento, y así es como existen las estructuras en, en el computador, como bytes. Pero para trabajarla, la
podemos usar de esta manera. Sin embargo, para comunicarla de un proceso a otro, vamos a necesitar efectivamente transformarla en una cadena de valores enteros y enviarla a través del socket. Entonces tenemos el proceso A, vamos a llamarle ahora proceso A al proceso B. Entonces tenemos un objeto, puede ser un string, que sabemos que es fácil transformarlo a bytes. Y lo vamos a enviar de PA a B. Entonces el mensaje tiene que transformarse a bytes, una cadena de valores enteros de 0 a 256. Ya, para llegar acá. Y el mensaje llega como cadena, vamos a llamarle msgb. Entonces msgb tiene que ahora deserializarse y nuestro programa B tiene que entender que los mensajes que vienen de A se deserializan de alguna manera o son algún tipo específico. En el caso más simple vamos a decir, oh, esto es un texto y va a recibir la carita feliz. Hola mundo. ¿Ya? Pero la gracia de esto es que de la comunicación interproceso es que si tenemos este objeto virtual de comunicación que se llama socket, nos va a permitir activar lo que se llama el server, que es el que va a generar el socket. Lo crea y activa, ¿ya? Y va a permitir que no solamente otro programa o cliente va a poder conectarse, sino varios clientes. ¿Ya? Entonces, y por cada cliente genera un canal de comunicación que es un canal interno que es diferente, porque de esa manera permite enviar o recibir mensajes específicamente a cada cliente. Ahí. Pero esto a veces termina de no ser tan eficiente con un envío, podemos decir, individual a cada proceso a través del socket, aunque es una forma de hacerlo. También a futuro, en tal vez la próxima sesión, vamos a estudiar el sistema de bus que implementa lo que se llama el patrón observador. El patrón observador es una implementación sobre socket que se trata de lo siguiente. Vamos a verlo rápido. Tenemos un canal ahora que le llamamos un canal de tipo de bus, que es un bus de mensaje. Entonces un canal de bus permite enviar mensajes a través del canal y permite a cualquier programa que pueda hacerlo suscribirse al canal de bus y hacer que si este mensaje es enviado por una fuente, digamos esta, ese mensaje que es enviado por la fuente va a enviarlo aquí, va a recibirlo también acá, va a recibirlo
acá, acá, acá. Y podemos decir que esta es una forma más compleja o más evolucionada de la comunicación interproceso. Pero lo que vamos a ver hoy, en simple, va a ser un socket y uno o más clientes conectándose a través del socket. Ahora, por último, el, lo especial que tiene Unix Socket, que es el que vamos a revisar hoy, es que es un archivo. ¿Ya? Y un archivo que lo podemos alojar en el directorio tmp rus.socket. ¿Ya? Y bueno, este es el nombre de fantasía con que le vamos a asignar al socket, pero en realidad ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Además, hay formas de discriminar un archivo de tipo socket de un archivo normal, en que hay una opción NLS, no recuerdo cuál, que permite mostrar con colores o con algún símbolo si es socket o no. De ahí podemos revisarlo. Y entonces al crear este archivo va a permitir levantar este canal de comunicación. Un canal de comunicación. Y nos va a permitir, y ese canal de comunicación lo va a administrar un punto de ejecución, pues, y le vamos a llamar server, porque después cuando trabajemos con otro sistema de socket bajo de tipo TCP, que es lo mismo pero en red, estos son los conceptos que se ocupan. Y cliente, ¿ya? Entonces nos vamos a usar ahora a programar ejemplo de lo más simple a complejo. ¿Ya? Todo esto que les expliqué de socket, hay documentación completa de cómo funciona, cómo opera, etcétera. Y bueno, eh, yo me habría demorado por lo menos 2 semanas en estudiarlo y entenderlo. Espero que lo haya explicado bien, de la manera más simple, porque es complicado este tema de entender de qué se trata y por qué existe la palabra socket, sobre todo para quienes están como recién aprendiendo. Pero al final el socket es un canal de comunicación. De lo más simple a lo más complejo, vamos a usar Rust y el grupo, el crate async std, y otros como Vincode para deserializar objetos, y cerd. Como ven, no necesitamos ocupar miles de crates distintos, sino saber entender bien qué estamos haciendo y usar el que necesitemos. ¿Por qué vamos a usar async std? Porque estamos haciendo comunicación entrada-salida. Sin embargo, estos elementos de socket también podemos implementarlas solo con Rust std. Está todo listo. Está todo ya implementado para crear un objeto de comunicación. Pero lo que nos va a proveer async std es que nos va a permitir hacer concurrencia, asincronismo con lo que vamos a programar, lo que nos va a permitir hacer cosas más interesantes, ya que no va a haber un bloqueo de todo el proceso cuando estemos esperando a que ocurra algo específico. Entonces vamos por parte. El ejemplo que les tengo preparado ahora, se trata de levantar un socket, en realidad dos, y lo primero que vamos a hacer, vamos
desde la terminal. Vamos a crear un directorio mkdir unix socket, ya, cd unix socket, y vamos a crear dos proyectos, uno cargo new server, cargo new client, y ya con eso vamos a hacer una especie de programación paralela en que vamos a crear un programita server y vamos a crear un programita cliente. Y de a poco nos vamos a dar cuenta de que a medida que avancemos en la complejidad del programa, van a haber cosas en común que tal vez sería bueno tener una serie de funcionalidades u objetos que estén disponibles en común. Entonces vamos a ver cómo o juntar esto o hacer que todo lo que sea en común esté en otro cráter específico. Ahora vamos a levantar el editor. Como ya han visto quienes han participado del taller, ocupo Emacs Excel Ray. No lo tenía abierto. Y de la terminal acá vamos a levantar otra terminal para que todo lo que sea de cliente esté en la parte de cliente y lo que sea de servidor se ejecute como servidor. Ahí. Y lo vamos a bajar un poquito. Ahí. cd cliente. Y acá cd server. Ok. Ahí. Y lo vamos a agrandar. Ya. Ahí estamos más o menos equivalentes. Y acá nuestro editor lo vamos a poner ahí para que ocupe la pantalla. Y también vamos a poner dos líneas de trabajo, una para server y otra para cliente. Y ya. Y ahí tenemos nuestra cosa. ¿Qué nos interesa ahora activar? Bueno, ya sabemos que esto por defecto va a correr, entonces no lo vamos a volver a correr. Vamos a instalar async std y vamos a usar cargo. Cargo add async std. Cargo ahí. Y me lo va a traer desde la red. Pero me interesa que tenga activado estos features, por lo menos atributos y futures core. Entonces yo le digo con f atributos y con f futures core. Y además esto async process, que puede que lo vayamos a ocupar. Ya. Y eso me lo va a escribir en cargo. Y ahí está. Entonces, dependencia tales. Y esto mismo, lo voy a agregar en el cliente. Ya que sea el cliente. Ahí está. Y ya con eso podemos ya programar un pequeño programa básico que sea lo que necesitemos de de servidor o de cliente. Entonces vamos a ir por la base. ¿Ya? Entonces
si revisamos la documentación de async std, como el otro día, vemos que se usa async std e importamos todo lo que es del preludio, que serían los traits y objetos básicos, para que todo lo que usualmente como async lo utilizábamos, ahora sea cualquier acción sea con un punto await. Use async std y vamos ahora a usar lo específico que vamos a activar ahora, que es un socket de tipo Unix. Unix Stream. Este socket de tipo Unix lo implementa todos los sistemas GNU Linux, lo implementa los sistemas BSD y los Mac, creo, pero los Mac no importan. Pero como son sistemas Unix, debería. Entonces se importa así: OS Unix Net, ¿ya? Y creo que con Windows hay un sistema de socket muy parecido. Entonces los ejercicios van a ser equivalentes. std-net y vamos a importar shutdown, que nos va a permitir cerrar el socket cuando ya dejemos de utilizarlo. ¿Ya? Que de manera objetiva, decente, etcétera, todo lo que se abre en un computador, cualquier servicio, dispositivo real o virtual, al abrirlo, utilizarlo, hay que cerrarlo al final. Y por eso estamos programando y no usando. Entonces, lo primero, vamos a declarar el path, socket path, que va a estar en tmp, que es un directorio accesible en común por todos los procesos y usuarios. Y vamos a ponerle punto y coma para que nos reclame. Luego vamos a crear un stream con un Unix socket y se ocupa un Unix stream, ¿ya? Va, y estoy mirando el cliente. El server es un poco distinto. Ahí. Entonces, en vez de Unix Stream se ocupa el Unix Listener. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el programa que hace el rol de server tiene que activar el espacio, unirse como objeto Unix socket a la dirección a este archivo y activar lo que se llama el listener. El listener es lo que hace o lo que permite escuchar conexiones de otros dispositivos u otros clientes al archivo socket. Entonces, lo que creo acá es un listener que se construye con Unix listener, con socket path, y como estamos con async await, y lo unwrapemos. Esto, como ya hemos visto, no es lo más recomendable el unwrap, porque hay que manejar mejor los posibles errores. ¿Qué me reclama aquí? De que hay una await de algo que no puede ser await porque estamos todavía siendo síncrono. Para pasar a ser async, vamos a ocupar la etiqueta async std main. Entonces este main vamos a transformarlo a un main async, que como vimos la vez pasada, este main async lo que hace es decorar este async, y hay una función, un main virtual acá, que es sync, que levanta el main async, pero para efectos prácticos usamos la etiqueta y ya. Luego del listener vamos a crear un objeto que se llama incoming, que nos va a permitir iterar con todas las posibles conexiones que lleguen. O sea, este objeto ya nos va a permitir hacer que los distintos clientes que se quieran conectar al socket se conecten de manera efectiva.
Entonces, ahora sí, mientras vamos a crear un objeto ahí mismo, existe algún stream en que el incoming next.await entregue ese stream. Entonces lo que va a usar o va a suceder acá, vamos a hacer un match, ¿ya? Porque va a entregar algo, ¿ya? Y ese match sobre stream va a ser de tipo ok, va a ser un result mood stream y directamente ya sé que tenemos un stream. Lo que bueno, primero el mood stream, porque el stream va a cambiar a medida va a cambiar con la información que estemos transmitiendo a través del stream. Entonces el stream voy a escribir un hola mundo al que va a enviar al otro lado. Hola mundo socket. Ya. Y como esto va async, await y de nuevo algo que no debe hacerse, un wrap. Ya. ¿Qué tenemos aquí que me reclama? Me dice no hay patrones exhaustivos, no está el error. Ahora lo pongo. Y si hay un error, voy a hacer un imprimir println error al conectar cliente socket. Y voy a mostrar qué error es lo que salió, porque puede que no sea ese. Y ya. En simple. Y me debería dejar de reclamar. Bien. Y además aquí todavía no voy a usar el shutdown, lo voy a comentar. Entonces este pequeño socket server lo vamos a poder ejecutar. Cargo run. Compila. Como el Rust Analyzer revisa todo, en general debería compilar. Y nos dice que la dirección ya está en uso. ¿Qué pasa? Que, bueno, anoche estuve haciendo algunos ejemplos y dejó colgado en la dirección. Vamos a borrarla de manera manual y después vamos a ver cómo recuperarla. Entonces, a ver, cargo. Ya, y ahí está. Entonces es como si quedara el programa colgado, pero en realidad está atendiendo posibles conexiones de clientes que lleguen a ese socket. Entonces vamos a crear ahora sí el cliente. Y el cliente que está aquí al lado de la derecha es muy similar a async std prelude con asterisco use async std os unix net unix. Ahora sí ocupamos unix stream y ocupamos ahora sí también el shutdown, porque vamos a necesitar cerrarlo también. Y la etiqueta la hacemos async std main, borramos este hello world y nuevamente vamos a conectarnos al socket, pero no vamos a crear el socket, vamos a conectarnos a un socket que ya existe como cliente. Entonces le damos el socket path, que la ruta tiene que ser correcta. Y a veces, si ustedes ya han trabajado con socket, hay algunos problemas como de permisos de acceso o de usuario, porque se crea el socket dentro de algún directorio o un usuario que no tiene todos los permisos
abiertos para acceso al socket. Entonces ahí hay que tener criterio. Si necesitamos que el socket esté disponible para todos los procesos, entonces tendríamos que dejarlo en un lugar disponible, o bien en TMP, que es el lugar abierto o público. Let mut stream. Y ahora creamos el stream. Y el stream va a formarse así, Unix stream, y nos conectamos. Como ven, una de las diferencias importantes es que en el caso de servidor hace un bind a la ruta, y al hacer el bind crea un listener, y el listener además dispone de una función que se llama incoming, que es un iterable, y ese iterable es un iterable asíncrono, ¿ya? Que abre la conexión al socket a todos los clientes que se necesitan, todo limitado a los recursos disponibles por el dispositivo, el equipo en que esté corriendo esto. Y connect sobre socket path. Nos conectamos al socket path y esto es async, entonces await. Y hacemos lo que no hay que hacer, un grab. Luego de eso, obtenemos información de la conexión, solo para ver que en realidad estamos trabajando con un socket y hay información disponible, como en la dirección local, que esto también va a funcionar para socket de tipo TCP/IP, pero en este caso nos va a mostrar la ruta a donde está el socket. Luego imprimir esto, printl, ok, y local Unix socket. Luego también podemos obtener la dirección del server a donde está ubicado. En este caso, como es local, no va a haber mucha información extra, pero es una funcionalidad que está disponible. Y ahí vamos a ver la dirección remota, remote Unix socket. Address. Peer address. Ahí. Y ahora viene lo interesante, en que hacemos lectura del stream. Lectura del stream. ¿Y cómo se hace la lectura del stream? Let mut response. Creamos un nuevo string vacío, mutable, para cargarle el dato que llegue. Stream read to string sobre mut response. Y eso es async, entonces await un grab, y haciendo lo que no deberíamos hacer. Y imprimimos el mensaje, println mensaje desde server va a ser response. ¿Ya? Y finalmente stream shutdown. ¿Y qué hacemos shutdown? Shutdown es un enum bot, o sea, estamos diciendo que cierre ambos extremos. Y ungrab. Ya. Y además acá nos faltó una sync para que sea ahí sí. Entonces ahora, si corremos el cliente y todo está bien, debería activarme el cliente y desde el servidor enviar el mensaje hola mundo. Y perfecto.
Acá lo que hizo fue mostrarme información local, la dirección remota, que es el path name, y el mensaje que llegó del servidor. Como ven, en nuestro programa cliente no existe el texto Hola Mundo Socket. Si lo buscan no está. Sino ese Hola Mundo Socket está acá. Es un string convertido a bytes. ¿Ya? En realidad es un string un string básico, un string pelado. Y eso con B, ese B ahí, es una cadena de bytes. ¿Ya? Entonces, si se fijan, eh, estas son las bases de la comunicación interproceso. Nos permite tener dos o más programas que estén compartiendo o enviándose información entre ellos. Entonces, a ver, ¿algún mensaje? No se ha cortado. Puede que... Disculpa. Ahí. Uy, llevamos caleta de rato. ¿Aló? Parece. Bueno, voy a hacer un resumen de lo que hicimos. Sí, parece que se cortó. Ya, bueno, lo que hice en este ratito en que se cortó, que parece que fue en la red, escribir el script o el programa que hace de servidor con el programa que hace de cliente, ¿ya? Y, lo que construye el servidor define una dirección donde va a ser el socket. Ese objeto se conecta a esa dirección, crea un archivo que es un archivo de tipo especial socket, creando un listener, y el listener activa un incoming, que es un iterador para recibir las distintas conexiones de clientes que van a llegar. Y para poder recibir las distintas conexiones de clientes se hace un loop con un while en que recibe el stream, y el stream luego se discrimina, porque es un tipo result, entre un Unix stream o un error con un match. ¿Ya? Si es un Unix stream, va a enviar un mensaje, un hola mundo socket, y si es un error va a avisar que no se pudo crear el socket, el stream o la conexión a cliente. Luego el programita de cliente lo que hace es muy parecido, pero en vez de levantar un listener hace una conexión directa a la ruta y crea un Unix stream. El Unix stream nos permite acceder a cierta información como la dirección local o la dirección remota, y también nos permite recibir o enviar datos. En este caso solamente recibimos. ¿Y qué recibimos? Recibimos un string, que es un mensaje que lo transforma con una función directamente a string, y recibe todo lo que puede enviar el servidor, lo carga sobre el buffer, el response, y lo mostramos. Y al cerrar el programa, cierra por ambos lados el socket. Entonces vamos a correr de nuevo esto. Vamos a correr servidor y nos dice que hay una cosa que... ya. Address ya existe. Vamos a gestionar eso también. Ahí, cargo run. Y vamos a correr el cliente. Entonces el cliente lo corre muy rápido porque no tiene que volver a programar esto. Y lo que
hace es mostrar información de la conexión local, la conexión remota, que es básicamente la ruta del archivo, y muestra el mensaje que no existe en el programa del cliente, pero sí existe en el programa servidor. Y con eso mostramos de que es posible comunicar información entre los distintos procesos. Ahora, vamos a evolucionar este programita, que es un programa básico, y vamos a ir haciéndolo crecer a algo como más utilizable o comunicable. Ahora sí se ve bien, ¿cierto? Se ve la pantalla compartida, avísenme. Ahora no sé. Ya, voy a cambiarme a Chrome. Sí, ahí. Oh, ya. Ahí se ve. Ya, perdón. Perdón. Creo que Firefox es como inestable en mi Linux para esto. Entonces, ajá. Entonces, básicamente tenemos dos programas que hicimos en paralelo, entre comillas. El socket nos crea el objeto socket, o sea, el servidor crea el objeto socket, permite atender conexiones de lo que se llaman los clientes, y el cliente se conecta y recibe información desde el servidor. Lo que vamos a realizar a continuación es un ajuste a este programita para que podamos hacerlo más utilizable, que sea enviar y recibir. Y vamos a hacer lo siguiente. Como concepto, no nos basta con solamente enviar el hola mundo, sino también enviar o recibir más información. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a activar un hilo asíncrono y vamos a levantarlo para que una función específica se encargue de hacer eso. Y esa función específica se va a llamar el handle client. ¿Ya? Por cada cliente le entrego directamente el objeto completo, el stream. Y ahora esa función handle client no existe, pero la voy a crear. Es una función async también, handle client, y le voy a entregar un mood stream de tipo Unix stream. Ahora ese Unix stream todavía no lo tengo importado, entonces voy a agregarlo en los importados. Unix stream. Ya, y le voy a hacer un comentario para explicar qué hace esto. 3 tareas principales. Enviar mensajes, procesar mensajes, recibir mensajes. Que básicamente las acciones que hace un socket, que enviar, recibir mensajes y procesar mensajes si es que el programa es simple, o si no, enviarlo a otro hilo que procesa el mensaje, o recibir desde otro hilo. Entonces, lo que vamos a mostrar es información del cliente, print. Nuevo cliente, y le vamos a mostrar que stream también podemos obtener información del otro lado como servidor. Vamos a enviar el hola mundo
pero en este caso va a hacer solo un write, ¿ya? Y al hacer solo un write, por lo que estudié de la documentación, nos va a permitir seguir enviando más cadenas de bytes. El write all es algo que solamente permite enviar, va a enviar eso y ya, es lo que tiene que enviar. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta importar task, use std async std task. También nos va a interesar importar str, use std str. Activamos duración y también use std time para hacer un sleep. También importamos use async std fs para gestión de archivos, pero de manera asíncrona. fs. Y de ahí vemos que va. Ya, entonces enviamos el hola mundo. Y para limpiar el socket de los datos, flush, para hacer que, es como decirle, esto es lo que voy a enviar, asegúrate de enviarlo a white wrap. Luego voy a crear un string que va a ser un buffer. Que voy a cargarlo después. Y un buffer de bytes. Buffer. ¿Y cómo se hace eso? 0 a 100. Y le voy a poner que sea de U8. 8. U8. Ahí. Y voy a entrar en un loop, que va a ser el loop que va a permitir mantener la conexión del socket todo lo que necesite enviar, recibir mensaje. Esto es una implementación básica de socket. Println entering loop for this client. Entonces estamos entrando al loop para este cliente. Vamos a hacer un match stream read. Vamos a leer y acá le estamos diciendo vamos a leer 100 bytes de lo que llegue, solo 100 bytes, y vamos a cargarlo a este buffer, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Es un buffer mutable. Entonces vamos a llamar a dirección a buffer y se pone así, y eso con un awaits. ¿Y qué resulta de eso? Resulta un OKN, que eso es la cantidad de bytes que recibió del cliente, y lo tenemos que transformar a un texto que podamos entender. Para transformarlo a texto se usa str from UTF-8, o sea, permite from UTF-8 permite transformar una cadena de bytes o una cadena de valores de 0 a 255 en un string. Punto un wrap. Entonces aquí ¿qué
qué no podemos controlar y por qué es bueno ocupar async? No podemos controlar la cantidad de bytes que va a recibir. No sabemos si va a ser menor a 100 o mayor a 100. Pero le estamos diciendo que por lo menos llena los 100 que lleguen. ¿Ya? Si llega a menos de 100, entonces esto va a controlarlo y va a recibir de manera correcta el texto. Entonces voy a mostrar print ln received from client txt. Y el caso que corresponde, en caso de error, sería si hay un error, entonces hay un error con la comunicación. Voy a cortar la comunicación. Shutdown bots. Y desempaquetamos. Y si hay un error con la comunicación, también tenemos que cerrar el loop. Entonces le metemos un break ahí para quebrar el loop. Lo siguiente que deberíamos realizar es que afuera del match continuamos nuestro trabajo en que le decimos una tarea de dormir, hacer una white sleep para no sobrecargar el hilo asíncrono. Ahí, listo. Y eso nos va a permitir hacer descansar un rato este hilo de este cliente mientras pueda atender a otros clientes. Sex. Ahí sí. Y verifico if received. Si envío un end, entonces también quiebro el println cerrando servicio a cliente. Break. Ok. Y eso sería. Entonces pasamos de un solo programita que maneja el servidor, pasamos a un programa que levanta un hilo asíncrono, que es el que maneja la comunicación con el cliente. Y como hicimos esto, entonces necesitamos también hacer que el cliente sea un poco más complejo para poder enviar y recibir más información. Acá me da un aviso, no necesitamos pasarlo como mutable. Ok. Ya, pero lo recibo como muts. Y recibo el objeto completo. ¿Por qué? Porque un stream es un objeto que no se va a compartir con otros hilos, sino un objeto dedicado al cliente. Y este received, bueno, acá hay otras cosas. El received no se usa porque no lo cargamos acá, lo cargamos finalmente a un txt. Bueno, vamos a dejarlo así. Y para cliente tenemos lo siguiente. Vamos a importar de IO porque vamos a hacer una interacción con el usuario. Vamos a hacer que el usuario ponga un mensaje y lo envíe al servidor. Async IO. También nos falta importar std time duration. Y con eso estamos. Y tenemos lo siguiente. Tenemos el punto en que extraemos la información de la dirección. Vamos a comentar estas líneas, que son las líneas que vamos a descartar. Bueno, las descartamos, no las comentamos. Y vamos a crear acá la parte de interacción con el usuario. Porque simulando de que esto puede ser o bien un usuario humano que hace interacción, o bien el cliente puede ser un programa que autónomamente extrae información y envía una consulta serializada como bytes al servidor. En este caso vamos a hacer un usuario.
std y in. Acá estamos activando el input de usuario. Y además le estoy diciendo mutline, un string vacío, mutable. Luego un loop que vamos a ir iterando. Match stdin. Vamos a leer la línea que le ingresemos y la vamos a cargar en la línea. Awaits. Y dado que esto, si resulta bien, un match println recibido input nos va a decir cuántos bytes se recibieron por stdin, por la entrada estándar. Si hay un error, entonces vamos a mostrar un error. Println error input. Entonces nuestro match de interacción con el usuario está súper bien. Luego de eso nos interesa que lo que el usuario ingresó se pueda enviar al servidor. ¿Ya? Enviando a server. Entonces aquí le estamos mostrando que vamos a enviar a server. ¿Y qué vamos a enviar a server? La línea. Y la línea no va a ser consumida, entonces vamos a hacer una referencia. Luego hay otro match del stream que nos va a permitir escribir. ¿Y qué vamos a escribir? La línea como bytes. En este caso, como no tenemos acceso al texto directo con comillas, lo deberíamos convertir a bytes. Y eso, como es async, a bytes. Y eso, ok, s println con exclamación enviados tantos bytes, porque en este mundo de sockets hablamos de mucho de bytes. Y error println error al enviar. Si hay un error, entonces muestro que hay un error por el error estándar. Y eso también debería estar bien. Y termino con punto y coma ahí. Ya. Hago un flush que nos va a permitir como confirmar que se envíe todo la cadena de bytes a bytes un wrap. Y verifico si la línea termina en end, entonces cierro todo. Ya. Println exclamación cerrando cliente, y lo voy a manifestar con un break. Y al hacer el break salgo del loop y hago un cierre formal del socket. Vamos a probar qué pasa con esto. Entonces vamos a activar el server. Todavía tenemos el problema de que el socket está colgado. Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos eliminar el archivo antes de crearlo. Entonces vamos a usar path. ¿Se acuerdan de path? Path es para la gestión de direcciones. Y vamos a verificar que esa ruta, si existe, la vamos a borrar. Entonces let path new socket path. Y if path exists, entonces ahora usamos la acción remove
file path, pero como esto es async, también vas a wait expect el archivo no pudo borrarse. Si es que, por ejemplo, el archivo está con permisos restringidos, no se puede borrar, entonces debería mostrarse esa excepción. Y yo creo que ahora sí, el servidor me va a levantar bien. Ok. Y desde acá cargo run. Súper bien. Entonces ahora el cliente, en vez de recibir solo un mensaje, lo que va a hacer, va a poder hacer una interacción con el usuario. Entonces yo le digo hola y me dice enviados 6 bytes. ¿Ya? O sea, recibidos input 6, enviando a server hola y tal. Lo que está bien, está bien. O sea, el cliente como está socket. Ya. ¿Qué pasa si yo me paso de caracteres? Envío más de 100 símbolos. Entonces al otro lado hace lo siguiente. Entonces me dice acá enviando 140 bytes y en el socket server lo que hace es recibir esto. Perdón, recibir los primeros 100 símbolos, que es el tamaño del buffer, y después de los primeros 100 símbolos recibir los siguientes 40. ¿Pero cuándo? Después de un segundo, después de este wait. Entonces tenemos que evolucionar un poco más este socket para recibir todo lo que tenga que recibir y transformarlo a lo que se necesita, ¿ya? Pero vamos avanzando bien. ¿Alguna pregunta de socket? ¿Se está entendiendo? Ya. Como ven, pasito a pasito, esto se va a resolver bien simple. Y lo importante de entender esto es que, aunque no estemos siempre programando socket, es entender cómo opera, ya que básicamente todos los sistemas de base de datos, de comunicación, tienen disponible un socket que, si no sabemos que en realidad la comunicación es a través de bytes, y hay objetos que tienen que transformarse o serializarse, deserializarse, igual es un poco complicado entender cómo se maneja esto. Entonces, ahora vamos a hacerlo más interesante, porque solamente desde el cliente estamos enviando información, pero el cliente tiene que leer el mensaje de bienvenida, tiene que leer otros mensajes que el socket server va a enviar, y así. Entonces vamos a ajá. Vamos a hacerlo un poquito más complejo, ¿ya? Entonces, como les comenté, de momento nuestro socket server lo que está haciendo es recibiendo solamente en el buffer 100 bytes y después espera un segundo, recibe otros 100 bytes y así. Pero no es tan bueno eso porque queremos recibir todo el mensaje que tenga que recibir al momento. Entonces vamos a crear una función que va a estar en read.rs porque ya, como ven, el archivo está un poco completito. Y va a ser la función que va a tomar el... perdón. Ahí. Que va a tomar el tamaño del buffer y va a leer todo lo que pueda hasta que termine de llegar el mensaje. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar
más o menos el mismo import, el mismo encabezado, pero vamos a crear una función que también va a ser una función async que se va a llamar readStream, leer el stream. Ya, me lo autocompletó. No vale. Stream, y va a ser un tipo referencia al stream porque en el main, en el handler client, tenemos que usar el stream para otras cosas. No podemos entregárselo por completo. Y vamos a entregarle un tamaño, usize, para definir el tamaño del buffer, un símbolo de stop. En este momento el símbolo de stop va a ser solamente un valor U8. De ahí tenemos que ver cómo gestionarlo mejor. Pero de momento nos va a servir. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un buffer. Un buffer que va a acumular todos los... o sea, un buffer, un vector de buffers, ¿ya? Que va a acumular todos los buffers recibidos hasta que se termine de recibir el mensaje. ¿Y cómo lo vamos a crear? Vamos a decirle, esto va a ser un vector de U8. Ya. Vamos a contener todos los bytes que podamos recibir. Y luego ingresamos directamente al loop para leer todo lo que haya que leer. ¿Y qué es leer todo lo que haya que leer? Es así. Let move. Creamos un buffer nuevo por cada iteración y con el tamaño size. En este caso de las funciones no podemos usar una constante como en Rust no podemos pasar, o es complicado pasar como argumento constante. Entonces, en vez de usar un array con una constante, acá vamos a crear un vector con un valor variable. Ya, así nos aseguramos de que opere. Luego, otro match, que es el match que va a leer y va a cargar sobre ese buffer. Y como es async, await. Y ese mat buffer había que ponerlo así. ¿Ya? ¿Qué hace el read? Entrega en OK una cantidad n y en error un error. ¿Y qué pasa si hay un error? Vamos a cerrar el stream. Stream shutdown bots on grab. Y quebramos el loop. Lo más interesante ocurre acá, en que recibimos los n, print ln, el buffer va a ser, vamos a imprimir el array del buffer para ver qué estamos recibiendo, y vamos a imprimir el valor de tensión. Stop. Ahí. Luego de eso vamos a verificar si vamos a iterar sobre el buffer sin perder el buffer. Si existe cualquier elemento en el buffer que vamos a llamar x, sea igual a stop, si existe al menos uno, entonces se detiene la iteración, se detiene el loop para leer desde el otro lado, y acumulamos este último trozo en buff vector, metemos el buffer, entregamos el buffer. Y si todavía no hay ningún stop, ningún símbolo de detención,
entonces solamente lo agregamos al buff vector. Entonces tenemos un vector de vectores con valores binarios. Que nos falta hacer la concatenación, hacer que en vez de un vector de vectores sea un vector de U8, solo un vector de U8 completo, y ese vector completo transformarlo a un texto, porque estamos definiendo por diseño de programa que lo que se va a enviar va a ser un texto. Puede que no sea un texto, puede que sea una estructura, un objeto, que vamos, yo creo que verlo ya en la próxima sesión. Entonces, una vez que ya tenemos completito este loop, el loop se cierra, o sea, estamos recibiendo una línea, un texto específico que desde el cliente se está enviando. Y ahora vamos a hacer la transformación. Todos los caracteres o valores, buff vector, y vamos a hacer concatenar, vamos a hacer que unir todos los elementos internos para que sea un vector de U8. Vamos a transformarlo en un iterador. Vamos a también filtrar, filter map, todo lo que no sea un símbolo de tensión. Los símbolos de tensión son valores 0 o backslash 0. Stop. Lo retornamos como un sum x. Ya hemos usado ese iterador, entonces no necesitamos repararlo. O si no, un none. ¿Ya? Y eso nos va a permitir filtrar los símbolos que no sean 0. Y esto finalmente lo recolectamos en un vector, que va a ser el vector que ya le asignamos, que es un vector de U8. Y por último, ese vector lo transformamos de cadena de bytes a un texto legible para humanos. All chars. Un grab. Y lo entregamos como un string objeto. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestra función readStream. Voy a detenerme ahí para que la podáis ver. Una lectura que va a entrar el stream, va a entrar el size, va a entrar el stop, va a retornar un string, vamos a crear un vector mutable, debería ser, ¿sí? Muts, porque va a crecer de un vector que va a acumular arrays de U8 o de bytes. Por cada nueva iteración del loop vamos a crear un nuevo buffer que vamos a cargar y vamos a entregarlo al vector de vectores. Y si el buffer tiene algún 0, que es un símbolo de tensión que asignamos que va a ser, entonces va a quebrar el loop, y al quebrar el loop va a pasar a la conversión de solamente un vector de U8, y ese vector de U8 va a ser transformado a un string. ¿Cómo se usa esto acá? En el main. Entonces creamos un archivo, modread, ¿ya? Y vamos a usar useRead, readStream. Y este readStream lo vamos a usar acá. Entonces todo lo que es lectura del stream lo vamos a omitir. ¿Por qué? Porque podemos usar la función readStream. Entonces tenemos acá, tenemos en socket server tenemos en socket server el mensaje que vamos a recibir,
pero vamos a definir acá los valores de entrada del mensaje. Primero vamos a decir lo siguiente. Ahí. Const va a ser un valor constante, un tamaño, size, usize de 10. Vamos a disminuir el tamaño del buffer para mostrar de que lee los tramos. ¿Ya? Vamos a declarar stop. Va a ser un bytes de tipo \0, que es un símbolo de detención del mensaje. Vamos a mostrar qué es esto. Println stop value stop. Vamos a ahora vamos a leer el mensaje let mut.txt read stream, que les estamos entregando mut stream. Le entregamos el size y el stop, y eso con await, y va a entregar un string. Entonces acá println, le decimos recibido desde cliente que recibió un txt, y verificamos que sea vacío o no. Recibimos el txt y txt chequeamos is empty. Ok, empty. Si esto es vacío, si txt is empty, entonces lo manejamos de la manera siguiente. Cerramos el stream. O sea, en esto de trabajar con socket hay que considerar todos estos casos, en que casos especiales, casos de error, etcétera, en que hay que ver, cerramos el stream, volvemos a reabrirlo, etcétera. Y task sleep. Luego de eso, vamos a ahora sí ponerle el si en vez de vacío lo que estamos enviando como mensaje es un end, entonces si es un end hacemos algo similar. O podemos hacer lo siguiente, podemos comparar ahí, ajá, y avisamos de que estamos cerrando. Entonces si es vacío o es un end, entonces va a cerrar el socket. Pero también nos interesa hacer una transformación del mensaje. Entonces vamos a pasar el mensaje a mayúsculas y vamos a enviarlo de vuelta al cliente. Txt, imaginándonos que esto es un proceso que podría ser más complejo, como una búsqueda de una base de datos, una operación de un modelo predictivo, lo que sea. Pero en este caso, para simbolizar la operación, vamos a transformar el texto a mayúscula. Y vamos a decir lo que vamos a mostrar, format recibido en server. Este es el mensaje que vamos a enviar. Text up. Ya, y ahora sí, ocupamos stream write mensaje, el mensaje recibido en server text up
as bytes punto await. Ok, se envía n, no voy a mostrar nada, en error, y si hay un error, ahí me aprovecho también de cerrar el stream, y después de eso vamos a hacer stream flush, como termina de enviar todo. Ya. TXT. Y como ven, esto es un desarrollo por capa. La funcionalidad del main ya no ha cambiado. Es así. Salvo que vayamos a hacer algo extra. Y lo que ha ido cambiando ha sido el handle client, que tampoco ha cambiado muchas líneas. Solamente recibe, convierte y envía lo convertido. Pero lo más interesante ocurre en el nuevo archivo, que es donde declaro la función readStream, que lee varios buffers hasta un símbolo de stop y termina de transformar lo que recibió en un string. Ahora, esto, ¿cómo lo usamos en cliente? Vamos a ver primero de que me lo compile. Cargo run. Me dice hay unos warning. Ya. Faltan unos semicolon por ahí. Ahí. Match. Ahí. La 46. Ahí también. Bueno. Ya, ahí al entregar esto en el read le dije con ahí, y este buff vector buff ahí, all chars, todo es perfecto en la vida. Ahí sí. Ya, veamos qué pasa. Ya, entonces ahí me compiló bien y me dejó el servidor atendiendo el cliente. Pero como hicimos esta modificación, el cliente va a cambiar un poquito más. Y el cliente va a cambiar, vamos a chequear ejemplos. Ya. Entonces, esta misma función del readStream la tenemos que poner en cliente. De momento vamos a copiarla. Después vamos a ver cómo hacerlo para que exista en una sola instancia esto, que es lo ideal. Entonces tenemos este readStream y en cliente tenemos también que declarar que existe el módulo read y use readStream. ¿Ya? Lo siguiente que corresponde es modificar el main para que ocupemos readStream. Entonces, tenemos nuevas variables, cons usize. Me pongo de acuerdo de que mi tamaño de recepción va a ser en 10. Let stop. Ya, y lo interesante también de Socket es que ustedes pueden crear un cliente de Socket que se conecta aquí, que no necesariamente esté programado en Rust, puede estar programado en Python o en cualquier otro lenguaje. Ustedes pueden hacer la comunicación, si lo hacen de manera adecuada no van a tener ningún problema, porque el Socket, la gracia de Socket es que es agnóstico al lenguaje. Solamente es un canal que comunica bytes, y los bytes se comunican
en cualquier sistema. Es como el lenguaje base de este mundo. Entonces voy a recibir el mensaje, va a ser read_stream, un mut sobre stream, mut size stop awaits. Y esto está bien. Acá puse usize, esto no va. Ahí sí. Entonces recibo el mensaje y acá le digo println recibido desde servidor. Ok, mensaje. Entonces, al entrar al loop, siempre voy a recibir desde el servidor un mensaje. O si no, me quedo esperando hasta que lo termine de recibir. Eso puede ser un problema, porque a veces el servidor va a recibir mensaje y no necesariamente va a enviar de vuelta otro mensaje. Entonces eso se tiene que solucionar haciendo tareas asíncronas por hilos diferentes, que no lo vamos a hacer ahora, pero en las próximas sesiones sí, porque el mundo de Socket es complejo, grande y muy interesante. Entonces, ¿qué me dice aquí? Me está reclamando de que hay algo de que hay un paréntesis no exhaustivo. Ok. No estoy considerando algunos casos, dice, pero sí. A veces se taldea el RAS Analyzer. Ahí. ¿Qué pasa ahí? Ahí sí. Recibido con... A ver, patrones no exhaustivos. Si están. Y... Ok. Bueno, vamos a volver a escribirlo para que no me joda. Entonces tengo un match. Un match acá que va a requerir un OK. N. Y un error. Ahí. Y ese readline es un recibido input. Y si es un error con la interacción a usuario, vamos a tirarle esta cosa de que debería estar ahí. Y vamos a borrar esto. Ya ahí no me reclama. Bueno, a veces se taldean estas cosas. Entonces, escribir lo que el usuario envió como bytes, ok. Si la línea es en, cierra el cliente, shutdown. Entonces, nuestro cliente sufrió una modificación pequeña, pero está todo bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un servidor, tenemos un cliente, pueden ser más, y en el cliente le estoy diciendo imprímeme cada buffer, que en este caso, como nuestro buffer es pequeñito de 10 bytes, va a recibir 10 bytes ahí,
Y luego de, como no encontró el símbolo de stop, que es el 0, va a recibir nuevos 10 bytes. Pero ahora, al momento de encontrar el 0, lo corta. Y junta todo y entrega el mensaje. Que sería hola mundo socket, que es precisamente algo que no existe en el cliente, pero en el servidor sería, ahí estaría. Y yo le puedo decir de vuelta, hola socket server, ¿cómo estás? Y le envío al servidor. En el servidor, como ocupa la misma función, me va a mostrar el buffer de array de bytes. Y buscando el stop 0, ahí. Y me dice, hola socket server, que es algo que envié yo, como humano, en la interacción del cliente, ¿cómo estás? Y esto me lo va a transformar a mayúscula. Entonces me dice recibido de servidor, recibido en server, hola socket server, ¿cómo estás? Y como ven, eso es la base de la interacción socket entre cliente y servidor. ¿Cómo estamos hasta el momento? ¿Ya alguna consulta? Porque creo que sería bueno dejarlo hasta aquí y ver como ya los temas más complejos de socket en la próxima sesión. Ya, entonces lo dejamos hasta aquí. Hasta aquí ha sido toda la sesión de hoy, lo básico de Socket Unix.